parte de las marchas todavía no terminaron, Agustina, ¿eh? Faltan de hecho, algunas expresiones de este día especial. Está muy atrasado el segundo de los actos de esta jornada. Estaba previsto que comenzara a las 4 de la tarde, uno de los actos de la izquierda. Todavía no comenzó, siendo las 17:23 de la tarde. Allí están trabajando nuestros compañeros, Carla Ricciotti, Lucas Jerez, Rodrigo Porto. En un ratito vamos a estar hablando con ellos, pero ahora lo vamos a saludar a Fernando González, director del Observador España, para analizar lo que dejó a nivel político el primero de los actos, y uno de los más importantes también, el que tuvo como oradores, por ejemplo, a Estela de Carlotto, también a Adolfo Pérez Esquivel. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernando, ¿qué tal? Agustina, Hugo, ¿cómo están? Muy buenas noches para ustedes, buenas noches para mí, que estoy en Europa, pero buenas tardes para ustedes. Así que sí, estuve muy atento siguiendo todos los actos y todavía lo que falta, ¿no? En lo que es. Totalmente. Y permítanme decirles, yo lo que veo es un enorme retroceso de la dirigencia política argentina. ¿Por qué? En lo que es. Mira, lo veo primero porque volvimos a discutir un tema que no se debiera estar discutiendo, ¿no? Y esto es producto básicamente de no haberse hecho un ejercicio en la sociedad argentina, pero sobre todo en la dirigencia política argentina, de memoria completa. Yo vi atentamente el video que ustedes mencionaron del gobierno, y estudié también atentamente el discurso de Victoria Villarruel el jueves en una entrevista. Lo que dice Victoria Villarruel acierta cuando habla de ejercer la memoria completa. En eso acierta. Obviamente que no comparto cuando dice los militares de la última dictadura militar fueron juzgados por combatir al terrorismo. No, fueron juzgados y condenados por el terrorismo de Estado, que es una... Por delitos de lesa humanidad, ¿no? Es lo mismo. Que además aclaramos que lesa humanidad se considera delito de lesa humanidad cuando los comete justamente un Estado, no cuando una guerrilla o los narcoterroristas de Rosario, por ejemplo, ¿no? Que también es terrorismo, pero no es de Estado, ¿no? Valga la redundancia, pero para que quede recontra clara la idea, ¿no? Además. Es terrorismo civil, exactamente. Es terrorismo civil, y el otro es terrorismo de Estado cuando lo ejerce un funcionario. ¿Qué hay ahí? Ahí aparte, digamos, gran culpa de la memoria incompleta la tiene el peronismo y en especial, en particular, el kirchnerismo. Digo el peronismo porque Carlos Menem fue el autor de la amnistía, tanto para los militares, las juntas militares condenadas en el juicio de las juntas que llevó adelante el gobierno de Alfonsín, como para los jefes terroristas que también estaban condenados. Hoy no nos acordamos, pero Mario Firmenich estuvo preso 7 años por el juicio que se hizo durante el gobierno de Alfonsín, que hizo la justicia durante el gobierno de Alfonsín, no solo las juntas militares. Y eso se terminó cuando vino la amnistía de Carlos Menem. Y después el kirchnerismo que ejerce solo, retoma los juicios a los militares contra la obediencia debida del punto final, pero no toma ningún tipo de autocrítica para lo que fue la violencia armada en los 70, la guerrilla, los jefes terroristas como Firmenich amnistiados por Carlos Menem, por el peronismo. Entonces todo eso en lo que termina es en esta discusión que se reabre hoy y no se puede terminar nunca. Siempre se cuenta a un solo lado. Ahora, quiero que compartamos con vos, Fernando, las palabras de Estela de Carlotto hoy durante el primero de los actos, y ahora los analizamos juntos. Por favor. Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia. Exigimos de inmediato la reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público.
¿no será que así como Milei llega justamente porque gobernó el kirchnerismo antes, esto irresuelto y el discurso de Carlotto se inscribe de algún modo, se explica de la misma manera? ¿Qué pensás? Sabes que si hay una frase en la que yo veo ese retroceso y esa derrota de la dirigencia política argentina, que también es una derrota de todos nosotros, es en la frase en la cual Estela de Carlotto dice: hagamos algo para que se vaya. Bueno. O para que corrija o para que se vaya. Bueno, el club del helicóptero, peligroso eso. Eso está feo, ¿no? Realmente. Eso viniendo de Estela de Carlotto, que fue la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene familiares desaparecidos, bueno, revela que no pudimos avanzar, que no pudimos resolverlo. A mí me da una enorme tristeza. Lamento que en algún momento Estela de Carlotto se haya puesto la camiseta del kirchnerismo y haya dejado de ser ecuánime. A eso me refiero. ¿No? Eso es lo que uno ve. Esas camisetas, esa parcialidad que ocupó el kirchnerismo, ¿no? Acercándose y devorándose de algún modo a los derechos humanos o a las banderas o a las organizaciones, terminó también en lo que hoy está pasando. Se me ocurre, ¿no? No sé. Totalmente. Nos llevó a esto que estamos viendo ahora. Y quiero decir algo, porque se habla todo el tiempo de la teoría de los dos demonios, ¿no? Como diciendo lo que planteábamos recién, no se puede comparar el terrorismo de Estado con el terrorismo civil. Sí, eso es correcto desde el punto de vista legal. Por eso el terrorismo de Estado tiene una sanción más fuerte, más contundente que la que tiene un terrorista civil o un narcotraficante. Claro. Eso para la ley es absolutamente correcto. Ahora, desde el punto de vista de la vida, cuando a vos te matan a un padre, te matan a un hijo, te matan a un hermano, una hermana, no hay diferencia. La muerte es una sola. La haga un funcionario, la haga un militar, la haga un policía o la haga un terrorista o un narcotraficante. La muerte siempre es la misma y para la gente ese sentimiento siempre es el mismo. Yo lamento, digo, lo que noto, ¿sabés qué es? Tanto en el documento del gobierno de hoy como en general en los discursos, que terminan reivindicando lo que fue la gestión de gobierno de Alfonsín y de la justicia en tiempos de Alfonsín. ¿Por qué? Porque la cifra, cuando se discute la cifra de 30.000 desaparecidos, que sabemos que no es real, que sabemos que es una cifra de marketing y que la gran tragedia argentina son los cerca de 10.000 desaparecidos que hubo durante la dictadura militar, esa cifra surge del nunca más, del informe que hizo la CONADEP, que investigó y que interrogó caso por caso para poder descubrir quiénes eran los desaparecidos, quiénes eran sus familiares y cómo habían sido esas desapariciones o esos casos de tortura, de secuestro y de muertes que sucedieron durante la dictadura. Por eso digo, realmente estamos en un retroceso del que no podemos salir y la verdad es que ojalá la memoria completa se vaya imponiendo para poder salir de esto, que es culpa de lo que dijimos, de los que niegan, porque hay muchos que niegan, que dicen no hubo desaparecidos durante la dictadura, no hubo ninguna, y otros que inflan el número, no sé para qué, porque si como no fuera el número de 9, 10.000 desaparecidos que se estima que hubo durante la dictadura, porque no hay una lista completa, como si no fuera un número tan contundente como para reflejar lo que sucedió en los 8 años de la dictadura militar, en la que no hay nunca que ignorar todo lo que fue la violencia previa. Los montoneros, la AAA, el enfrentamiento, la sangre, los cadáveres sobre la mesa, todo lo que sucedió en la Argentina, que para algunos parece que no sucedió nada. Tal vez porque buscan hacer política y si la herida no estuviese aún abierta y fresca, fíjate cómo Kicillof habla del tema y reinstala, pero buscando tal vez algún tipo de consecuencia. Lo escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver. Quiero decir primero que estos días andan diciendo que en Argentina hubo una guerra, de nuevo que hay dos demonios, vuelven y vuelven con lo mismo, pero que entiendan bien, los que fueron juzgados y presos es por desaparecer, es por torturar, es por robarse niños. Por eso este 24 de nuevo venimos acá a defender el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al hogar, a la dignidad. Seguimos con las mismas luchas.
Por eso persiguen. Ahora traen para hablar de la situación social de la provincia de Buenos Aires, que está abandonada a su suerte, con la inseguridad, con la salud, etcétera, etcétera, pero lo entremezcla, ¿no, Fernando? Es decir, cómo todavía sirve como caballito de batalla, ¿no? Además de un pésimo gobernador, el peor gobernador bonaerense de la historia, y lo digo como bonaerense, que es Axel Kicillof, además es un pavote porque lo que dice, digamos, es repetir eslogan, que es lo que escuchamos no solo en Kicillof, que ya no es un joven, ya es un tipo grande y que está gobernando por segunda vez la provincia de Buenos Aires, sino en muchos otros dirigentes. Mencionaba a Estela de Carlotto y mencionaba también cuando Victoria Villarruel también falsea una parte de lo que dice al decir que a los militares se los juzgó no por el terrorismo de Estado, sino se los juzgó por haber combatido el terrorismo. Claro. Me parece que la dirigencia tiene que ser más responsable, tiene que ser más precisa y tiene que saldar de una vez por todas esta discusión y poder mirar para adelante. Yo creo que nunca más el consenso sobre lo que sucedió con la violencia armada en la Argentina y con la represión de Estado era un consenso que no se debió remover, y los grandes culpables son sectores del peronismo, el kirchnerismo. Néstor Kirchner llegó a reescribir el prólogo de Nunca Más. Si había algo innecesario en la Argentina era reescribir el prólogo de Nunca Más. Y bueno, y estas frases como la de Kicillof que escuchamos que no ayudan para nada. Ojalá podamos avanzar. Siento que hoy, en este 24 de marzo, la Argentina no avanzó, no consolidó, sino que sigue retrocediendo en un tema que ya debe estar resuelto, porque la prioridad en la Argentina hoy es resolver la situación de pobreza y la economía de la mayoría de los argentinos. De hecho, Fernando, la polémica empezó muy temprano, cuando el gobierno reveló el video de poco más de 12 minutos, en la cual da su versión de lo que ocurrió en los años 70. Quiero compartir con vos un pequeño fragmento de ese video, donde habla el Tata Joffre, que en un rato va a estar acá con nosotros. Esto es lo que revelaba hoy la cuenta de la Casa Rosada sobre lo que ocurrió en los años 70. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio, Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes de aquel entonces y de hoy. Estamos hablando de $200.000 para cada uno. No era gratis esto que se hacía. Los organismos de derechos humanos de la nación cobraban el diezmo por la plata que se daba. ¿Qué mirada tenés sobre este video? Bueno, este fragmento puntualmente en el que habla sobre un diezmo. ¿Qué análisis haces? La verdad, yo leí los libros de Tata Joffre, es un conocedor del tema. No sé si es el mejor para poner en un video del 24 de marzo. Coincido en que fue por dinero muchas de las cuestiones que tienen que ver, muchas de cómo se relacionó el kirchnerismo con las organizaciones de derechos humanos y con algunos dirigentes de los derechos humanos. Las causas que involucraron a Eve Bonafini es solo una de esas pruebas, pero también fue por motivos económicos, la amnistía para los terroristas de Montoneros. ¿Por qué? Porque Montoneros financió la campaña de Carlos Menem, fue uno de los financistas de la campaña de Carlos Menem para la presidencia en 1989 y Tata Joffre fue el jefe de la CIDE del gobierno de Carlos Menem. Por eso digo, no sé si es el mejor interlocutor para plantear este tema el 24 de marzo, pero sí el fondo de memoria completa lo comparto, pero digo esto, creo que hay una enorme responsabilidad del peronismo, tanto en el gobierno de Carlos Menem como en los gobiernos kirchneristas de Néstor y de Cristina Kirchner, en esto que sucede hoy, porque reabrieron la cuestión de los derechos humanos y de la violencia armada, pero lo abrieron solo mirando uno
de los dos sectores, que era la responsabilidad de los militares como terroristas de Estado. Nunca hicieron autocrítica, sobre todo para un movimiento como el kirchnerismo, que dentro de ese movimiento tenía muchos que fueron integrantes de los movimientos armados, que fueron terroristas o que colaboraron de alguna manera, y que una autocrítica contundente, fuerte, diciendo lo que hicimos previamente a la dictadura estuvo mal, la contraofensiva montonera que llevó a la muerte un montón de chicos en el año 80 estuvo mal. Si hubieran tenido todo eso, hubiéramos podido avanzar mucho más, y eso no sucedió. Por eso es que ahora viene un presidente de derecha como es Javier Milei y plantea esto en memoria completa, y con esto en memoria completa mucha gente siente que una parte de la memoria no había estado saldada en la Argentina, y en eso consigue llevarse el apoyo de un sector de la sociedad, Javier Milei. Esto es lo que no terminan de entender o no quieren entender sectores del peronismo, como básicamente es a eso me refiero, ¿no? Es decir, la situación está planteada por algo, ¿no? En un punto. Y Máximo Kirchner, ¿no? El hijo de Néstor Kirchner, que descolgó los cuadros con Roberto Bendini como jefe del ejército, que después tuvo que irse por una causa de corrupción, decía esto, ¿no? Y queremos preguntarle también por la interna en el PJ. Lo escuchamos a Máximo Kirchner, por favor, Fernando. Más y nada menos que con el compañero y diputado nacional Máximo Kirchner. Máximo, ¿cómo vivís este 24 de marzo particularmente? No, con la misma convicción de los anteriores, los de siempre. Y también en uno que se vuelve particular porque es desde la primera magistratura del Estado donde se pone en duda la tragedia argentina, ¿no? Porque fue una tragedia para el país. Y creo que eso nunca es bueno. Creo que hay una situación de desprecio, no solo por el pasado, ¿no? Por los compañeros y las compañeras, por las desapariciones, la tortura, la apropiación de nenes y nenas, sino también en el presente por la gente, ¿no? Es como que si no pudiera haber un grado de empatía con el dolor, con el sufrimiento, y por otro lado también con la esperanza y el anhelo de todos los argentinos y argentinas. Y creo que este 24 es una enorme demostración de lo que viene sucediendo, lo que sucedió el 24 de enero, cuando los trabajadores y las trabajadoras fueron a defender sus derechos, y todos estuvimos ahí, como hicieron las compañeras, a defender el derecho también de las mujeres el 8, y hoy este 24 de marzo también, ¿no? Lo que significan los derechos de la persona, ¿no? El derecho a la vida y tantas cosas. Así que en 100 días el pueblo argentino, por diferentes razones, se benefició con la 1050, aquella de Martínez de Hoz, a nivel económico, y fue para el sur, y después se dio vuelta y utilizó y levantó la bandera de los derechos humanos, que ahora también flamea Máximo Kirchner. Es exactamente así, digamos. Néstor Kirchner utilizó la causa de los derechos humanos por conveniencia política, claramente, porque nunca había sido, no fue perseguido durante la dictadura. Él estaba en el sur cuando fue su gobierno como intendente de Río Gallegos, y después como gobernador no reivindicó los temas que tenían que ver con los 70 y todo lo que sucedió durante la dictadura, sino hasta que estuvo como presidente y que vio que podía ser una causa que podía ayudarle a recoger el apoyo de un sector político, básicamente el peronismo de centro-izquierda y la izquierda misma, que lo acompañó acríticamente. Entonces tomó eso como causa, y no solo eso, llevó a su gobierno a dirigentes que habían estado en Montoneros y que permanentemente reivindicaron lo ocurrido durante la dictadura, pero jamás sin referirse, sin hacer ningún tipo de autocrítica, como decía, a lo que fue la violencia armada en los años 70, que fue responsabilidad del peronismo y de sus luchas internas. Así que, digo, eso bueno, lo toma ahora Máximo Kirchner cuando no tiene ninguna legitimidad para tomar. Quien hoy también habló en muy duros términos sobre el gobierno fue el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que estuvo presente en el primero de los actos. Lo escuchamos y ahora lo analizamos juntos. A los representantes del pueblo, diputados y diputadas, senadores y senadoras,
Les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la ley ómnibus, que son de nulidad absoluta. ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, habló también de la ley ómnibus, Pérez Esquivel. ¿Qué mirada tenés? Bueno, digo, Pérez Esquivel también derivó de ser aquel Premio Nobel de la Paz, que defendió las causas de los derechos humanos durante la dictadura. Años después fue derivando también en una postura que termina en un apoyo al peronismo, al kirchnerismo en particular, a críticos, sin hacer lo mismo, ni sin tener ningún tipo de autocrítica de todo lo que sucedió, claro. Y fue perdiendo legitimidad, como perdió legitimidad Estela de Carlotto, como perdieron legitimidad tantos dirigentes por no hacer una lectura completa de lo que sucedió en todos aquellos años. Y muchos dicen con suspicacia... Aún que éramos chicos vivimos, claro. Muchos con suspicacia dicen, porque llegaron fondos. Yo recuerdo, por ejemplo, se habla mucho del Instituto de la Memoria, que dirige Pérez Esquivel, Madre de Plaza de Mayo, Sueños Compartidos y los fondos para hacer viviendas. En fin, cada una de las organizaciones que recibieron fondos públicos del gobierno kirchnerista, ¿no? Me lo pregunto, ¿tendrá que ver esto con ese acercamiento tan leal de Pérez Esquivel? En muchos casos tiene que ver, Hugo, en muchos casos tiene que ver. Tuvo una política, el kirchnerismo y Néstor Kirchner en particular, de financiar a muchos de esos sectores. En algunos casos utilizaron esos fondos honestamente, y en otros casos, como los hemos visto, como fue el caso de las construcciones, como fue el caso de algunas universidades, como fue el caso de algunos institutos u organismos para la memoria, que terminaban haciendo de escudo político del kirchnerismo y nada más que eso. Por eso digo, es un retroceso enorme de la política argentina. Yo me pregunto, Fernando, si algo de todo esto que vos estás diciendo, ¿no? De cuestiones que marcaron al kirchnerismo vinculadas, por ejemplo, a corrupción, etcétera, hoy tienen que ver con un sector más joven que tal vez ni siquiera vivió los años de la dictadura militar, etcétera, y que apoyan muy fervientemente a este gobierno y que tal vez ven que la política de derechos humanos también estuvo manchada por eso y también apoyan por eso hoy este mensaje, ¿no?, que da el gobierno de Javier Milei respecto a lo que ocurrió en los años 70, ¿no? ¿Pensás que puede llegar a tener que ver un poco con eso, ¿no? Obviamente hay gente que mira muy mal lo que ocurrió durante los años del kirchnerismo en términos económicos y también, bueno, se termina teniendo también con lo que ocurrió en materia de derechos humanos. ¿Hay un poco de eso? Hay un relato que el kirchnerismo construyó muy bien a partir de su llegada al poder, que construyó muy bien Néstor Kirchner, después lo siguió Cristina, que hace eclosión en el 2010 cuando es la muerte de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque todos vimos miles de jóvenes en el velorio, en las manifestaciones, claro. Y después en una elección donde Cristina, un año después de la muerte de Kirchner, saca el 54% de los votos, que en un sector, sobre todo en un sector juvenil, permeó muy bien ese relato, que era un relato, porque era un relato incompleto, era un relato que hablaba del terrorismo como juventud maravillosa, como jóvenes idealistas, románticos. Sí, la romantización, ¿no? Sí. Romantizaron lo que fue la violencia armada y solo tomaron lo que fue la represión de Estado, la dictadura, las desapariciones, el robo de bebés, los secuestros, la tortura, todo lo que sucedió y que llevaron adelante los militares. ¿Qué sucede ahora? Bueno, sucede el fenómeno absolutamente contrario. Desde el otro lado, Milei, desde que empezó a ser primero panelista en la televisión y después un candidato a diputado y finalmente el presidente de la Argentina, hizo un discurso, un contradiscurso de lo que fue el relato kirchnerista. Y también muchos jóvenes lo siguen y es importante, y a mí me parece que es importante el rol de Victoria Villarruel como presidenta, claro. Porque es abogada, porque ha estudiado, porque ha defendido a quienes fueron víctimas del terrorismo, poder construir
un contrarrelato, pero que sea completo en serio, que no venga Victoria Villarroel con esto de decir, bueno, lo que sucedió en la dictadura fue porque los militares están presos porque combatieron al terrorismo. No, están presos porque cometieron una cantidad de delitos que crímenes de lesa humanidad. Exactamente, en el nunca más y en todo lo que fue la investigación judicial. Pero sí, digo, viene a aportarlo de memoria completa. Y muchos argentinos, si uno lo escucha en estos tiempos, quieren, y estos jóvenes que siguen a Milei, hablan de, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces está bueno que se les pueda contar y ellos puedan estudiar, porque hoy con las facilidades de Internet y todo, investigar es mucho más fácil para las nuevas generaciones, investigar qué fue lo que realmente pasó y que fue una tragedia para la Argentina, y en una tragedia no hay vencedores y vencidos, sino que hay un gran perjuicio para la Argentina. La Argentina hoy es un país sin presente, porque en aquel tiempo fue un país sin futuro, y fue un país sin futuro porque no pudo resolver sus diferencias internas y las quiso resolver mediante la violencia. Primero en términos civiles y después en términos del Estado represor. Así que eso es lo que tenemos que superar. Si no lo superamos, tampoco va a haber recuperación en lo económico. Fernando, gracias, Fernando, un lujo. Un abrazo. Un abrazo. Lucas Jerez está en la calle, siguen las marchas en este 24 de marzo. Lucas. Sí, Hugo, es incesante el movimiento de los manifestantes. Déjame decirte como primera medida que los manifestantes que formaron parte de la primera marcha y de la primera lectura del documento ya se retiraron por Diagonal Sur sin ningún inconveniente. Cumplo también en comentarles que el Cabildo ha sido vandalizado. No solamente le han colgado banderas y le han pegado carteles, sino que también han hecho inscripciones con aerosoles de color negro contra la policía, contra Milei. Libertad a todos los presos por luchar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora nos vamos a ir para el lado de Avenida de Mayo como para que vean de qué manera empieza a poblarse de manifestantes ante el absoluto irrespeto por parte de un manifestante que me grita al lado del micrófono, pero bueno, son las cosas que pasan en episodios de estas características. Lo que ven en imágenes, Avenida de Mayo, ingresando el PTS, el MTS del Frente de Izquierda, por supuesto, todas ellas agrupaciones vinculadas a la izquierda, mientras están dando lectura al documento por parte de las autoridades del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un breve documento que solo ocupa una carilla, así que en cualquier momento van a terminar de darle lectura, querido Hugo. Muy bien, ahí estamos con vos, Lucas, y seguimos recorriendo los móviles, Así es, nos vamos a otro sector también del microcentro donde está trabajando nuestra compañera Carla Ricciotti. Con más información, Carla. Bueno, ya comenzaron a leer este discurso aquí arriba del escenario. No falta mucho para que termine. En realidad, complicado está la visión hacia el escenario porque han puesto los militantes las banderas adelante. En este caso, una de aerolíneas argentinas que dice aerolíneas no se vende. Bueno, diferentes agrupaciones que están acá todavía en la plaza escuchando estos discursos con los dirigentes sobre el escenario con una gran bandera que dice 30.000 desaparecidos presentes. Todavía continúan acá y reitero, hay muchas menos personas que las que había más temprano, ¿no? En el acto anterior, en el primero de estos actos, de las 14 horas concretamente. Bueno, calculamos que cuando terminen de leer el documento empezarán a desconcentrar ya para arrancar con el acto que mencionaba hoy más temprano Rodrigo, allí en el obelisco, por parte del Polo Obrero, encabezado por Gabriel Solano, el dirigente del PO, que va a leer un discurso allí. Dijeron para cerrar lo que va a ser toda esta jornada de actos del día de hoy, aunque sean agrupados por las diferentes organizaciones. Van a esperar a que termine acá y cuando desconcentran van hacia el lado del obelisco y allí realizan ese acto entre los militantes del Polo Obrero puntualmente. Y nos adelantabas, Carly, que quienes, o sea, los oradores de este acto en el que estás ahora, no necesariamente son tal vez las caras más conocidas, ¿no? Claro. Miriam Bregman, etcétera. Son otras personas, otras caras que habitualmente no vemos.
la siguió pagando. Sí, son representantes, dijeron, de 8 organizaciones, porque son 8 los oradores, están dividiéndose la lectura de este documento, que conforman, que es parte de las 300 organizaciones, entre organizaciones de izquierda, de derechos humanos, de hijos, bueno, diferentes agrupaciones de izquierda que convocaron a esta movilización aquí en la Plaza de Mayo para repudiar el golpe del 76. Carla, volvemos con vos en instante. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con Ernesto Arriaga, porque